Estamos celebrando ya el 29º domingo del tiempo ordinario. Este domingo es especial porque además se celebra el Domund, el Domingo Mundial de las Misiones. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio, este programa en el que cada semana hacemos un análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Vamos, como siempre, a comenzar haciendo la lectura del Santo Evangelio, para después proceder a realizar un detallado análisis bíblico del texto y terminar como siempre con un momento de oración. Comenzamos. Muchas personas en nuestro auditorio me han pedido que ponga a su disposición el video de mi taller de espiritualidad acerca de la oración del corazón. Este hermoso taller en el que enseño la forma de rezar esta oración tan antigua en la iglesia, que suscita momentos de profundos encuentros con el Señor y que al mismo tiempo llena de paz nuestro corazón. A través de la repetición de la oración, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecadora. Te tengo la buena noticia de que ya está disponible este video. Puedes descargarlo en nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Este 29º domingo del tiempo ordinario, como te decía, se celebra también el Domund, el Domingo Mundial de las Misiones. Este es un domingo que se caracteriza porque en la mayoría de las parroquias un misionero va de visita y, si es sacerdote, predica la homilía, y si no, bueno, dará un testimonio al final de la Santa Misa, y todo con el fin de recaudar donativos precisamente para colaborar en el trabajo misionero de la Iglesia Católica. Te invito por favor a que estés muy al pendiente de esto, y si acaso es que en tu parroquia no va ningún misionero, seguramente que pasarán una segunda colecta. En esa colecta, por favor, ayuda a estos misioneros que van por todo el mundo, que dejan todo lo que tienen realmente siguiendo aquel mandato de Jesús a los apóstoles, dejan todo lo que tienen y se van a tierras lejanas, a veces a tierras inhóspitas, y ahí poco a poco van encontrando culturas a las que no solamente evangelizan, sino a las que también proveen de asistencia, les ayudan a aprender nuevos sistemas de riego, sistemas de cultivo, los alfabetizan, les dan servicios de enfermería, les traen medicamentos, en fin, que el trabajo de los misioneros es mucho y es muy amplio y necesita del apoyo de todos nosotros. Así que por favor, abre tu corazón, sé generoso y apoya el trabajo misionero de la Iglesia, apoyando a los misioneros que visiten tu parroquia o bien contribuyendo con la segunda colecta que por seguro se realizará. Bueno, vamos a entrar en materia porque hemos seguido acompañando a Jesús en estos diálogos que tuvo en el Templo de Jerusalén con las autoridades judías, en las que Jesús, a base de diferentes parábolas, les hacía ver en qué consiste el reino de los cielos y les señalaba también la actitud equivocada que ellos estaban tomando, razón por la cual ellos acabaron molestándose y decidieron ya deshacerse mejor de él. El tema que hoy nos ocupa va precisamente siguiendo esta narrativa y vamos a ver qué es lo que leemos. Vamos a comenzar leyendo el Evangelio y para ello, como siempre, primero pongámonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Aquí concluye el texto del Evangelio, pero la perícopa en realidad termina con un versículo más que dice lo siguiente: Al oír esto, quedaron maravillados y dejándole se fueron. Esa es la perícopa completa del tributo debido al César.
Recuérdate la regla de oro, la primera regla, la regla fundamental de la interpretación bíblica es ubicar el texto en su contexto para evitar sacar las palabras de Jesús de contexto y así malinterpretarlas. Esta perícopa del tributo debido al César tiene como contexto inmediato la parábola del banquete nupcial que leímos en la misa el domingo anterior, que en realidad, como hicimos el análisis, nos dimos cuenta, y te invito a que veas este programa, por supuesto. Si te lo perdiste, lo puedes encontrar en nuestro sitio semillasparalavida.org o en nuestro canal en YouTube, busca por Pasión por el Evangelio, o también en nuestra página en Facebook, busca por Semillas para la Vida. Veíamos haciendo ese análisis que, de hecho, la parábola del banquete nupcial que presenta Mateo, en realidad es la compilación de 3 textos independientes, pero que bueno, acaba Mateo presentándolas como la parábola del banquete nupcial. Por favor, es un tema extenso para volver a repasarlo aquí, no tenemos el tiempo, pero ahí está el video para que puedas ver el análisis tan interesante que hicimos de aquella perícopa. Esa es la perícopa anterior, esa de la parábola del banquete nupcial. Propiamente hablando, siendo muy estrictos, podríamos decir que en realidad el contexto inmediato son 4 controversias que Jesús va a entablar con los dirigentes del judaísmo, con los fariseos, con los herodianos, como sucede en este caso, y con los saduceos. Y esta controversia del tributo debido al César es la primera de las 4. ¿De dónde surgen estas controversias? Precisamente del malestar que tenían las autoridades judías. Recuerda que ubicando geográficamente estos episodios últimos que hemos venido leyendo en la Santa Misa y este también, todo esto sucede en Jerusalén y en concreto en el templo de Jerusalén. Y ahí en el templo de Jerusalén Jesús tuvo estos enfrentamientos con las autoridades religiosas y civiles de los judíos, de modo que podemos decir en su propio centro de operaciones, en su base que era el templo de Jerusalén y que además era el lugar más sagrado para todo el pueblo de Dios, pues ahí es que Jesús los dejó muy mal parados, enseñándoles cuál era la verdad y haciéndoles ver también lo incorrecto de su actitud. Por todo esto es que las autoridades judías que le tenían miedo a Jesús, en primera no les simpatizaba porque les hablaba con toda franqueza y los hacía quedar muy mal parados. Se daban cuenta de que cada vez tenía más seguidores, más discípulos, les preocupaba que le hicieran más caso a él que a ellos, que eran las autoridades religiosas y civiles. Pero también, claro, les preocupaba que siguiendo tanto a Jesús, tarde o temprano, esto molestara al Imperio Romano, cosa que bueno, encontraremos ya después cuando Jesús entra a Jerusalén y se dan cuenta las autoridades judías que el pueblo está aclamando a Jesús como rey, ya les da mucho miedo que el Imperio Romano tome alguna acción violenta en su contra porque consideren que es un pueblo de sediciosos. Por todas estas razones es que ellos están ya prefiriendo deshacerse de Jesús. Al ir haciendo el análisis de esta perícopa nos vamos a dar cuenta de esos sentimientos que tienen y precisamente su estrategia primera para poder echarle la mano a Jesús es tenderle trampas para hacerlo quedar mal, para que él diga algo que contradiga al pueblo de Dios o que contradiga las enseñanzas del pueblo de Dios, que haga sentir mal a sus discípulos, es decir, que los moleste, y de esta manera restarle autoridad y de esta manera poder quizás señalarlo, ven, es culpable de esto, es culpable de aquello, vamos a arrestarlo. De ahí que se le planteen estas situaciones que acaban convirtiéndose en controversias, pero que no eran más que trampas que le estaban teniendo las autoridades judías para hacerlo caer. Y claro, pues para hacerlo caer infructuosamente porque no lo lograron. El contexto amplio de esta perícopa del tributo debido al César es esta gran sección del Evangelio según San Mateo que nos habla de la próxima venida del reino de los cielos. Los actores que participan en esta perícopa son, en primer lugar, los fariseos, en segundo lugar, los discípulos de los fariseos que son enviados, junto con los herodianos, que son los siguientes actores, y por supuesto Jesús, que tiene este diálogo, este debate con ellos. Vamos a comenzar a leer la perícopa, versículo por versículo, como acostumbramos a hacer siempre aquí. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones. Entonces esto explica lo que te estaba yo diciendo antes. Y fíjate cómo se reúnen para sorprender a Jesús, es decir, se reunieron para planear. Y así planearon las trampas que le iban a tender. No sé si hayan planeado las 4 trampas que se convertirán en controversias o si las fueron planeando una por una cada vez que fracasaban. El caso es que se reunieron para establecer este complot en contra de Jesús.
Y en esta ocasión, dado que cuando fueron ellos en persona, los fariseos que habían ido con los sacerdotes, les había ido tan mal en público y en pleno templo de Jerusalén, esta vez prefieren guardar distancia y mejor enviar a unos emisarios. Y así es que dice el Evangelio que le enviaron a varios discípulos de los fariseos, con unos herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? En ese tiempo el que gobernaba era Herodes Antipas, que era el hijo de Herodes el Grande. Cuando Jesús nació, aquel rey Herodes que se encontró con los magos que vinieron de Oriente, el que mandó matar a todos los niños recién nacidos, ese era Herodes el Grande. Su hijo era Herodes Antipas, que es el que gobernaba en este momento, que fue el que decapitó a Juan el Bautista cuando aquel baile de Salomé, recordarás. Pues este Herodes Antipas tenía seguidores que eran los herodianos. Estos herodianos a los que se refiere el Evangelio, los estudiosos no se ponen de acuerdo en identificarlos. Hay dos versiones, incluso una tercera, pero como que está un poco estirada y es más extraoficial. La primera versión consiste en pensar que estos herodianos que son mencionados aquí en el Evangelio eran los cortesanos o los soldados del rey Herodes. La segunda versión considera que estos herodianos eran un partido político separado de los fariseos y de los saduceos, que en realidad no tenía que ver con ellos, y que también aquí, bueno, pues se confabularon junto con estos fariseos para tratar de tenderle esta trampa a Jesús. La tercera teoría, que te digo que resulta un poco más estirada y por lo mismo yo creo que más frágil, es pensar que los herodianos pueden ser el grupo de los esenios. Pero como quiera que sea, pues se trata de un grupo de personas que aquí conspiraron junto con los fariseos para tenderle esta trampa a Jesús. Continúa diciendo el Evangelio que fueron enviados para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Desde aquí ya se ve cómo ellos van armando la estrategia. Primero quieren hablarle dulce a Jesús, y claro, enfrente de la gente, porque esto es un enfrentamiento público. Lo que ellos buscan es hacerlo quedar mal a Jesús enfrente de sus discípulos. De modo que esto fue un enfrentamiento público con él, no fue en privado a solas. Así que primero le endulzan el oído, pero también le endulzan el oído porque de ahí es de donde quieren cogerse para que cuando Jesús diga algo equivocado, la gente diga: oye, entonces Jesús en realidad no es tan sincero, ni enseña con tanta fidelidad el camino de Dios, y sí que tiene en cuenta la condición de las personas, porque precisamente la trampa que le van a tender tiene que ver con que Jesús tenga que discriminar entre dos grupos de personas. Es una trampa bastante elaborada, parece que no, pero es una trampa bastante elaborada. Vamos a seguir leyendo esto. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Ahí es donde viene entonces la pregunta capciosa. ¿Por qué? El pueblo de Dios en ese tiempo estaba sometido por el Imperio Romano. El Imperio Romano eran los opresores, ellos se habían apoderado de su tierra. Y no solamente eso, sino que los obligaban a pagar tributo. Tenían que pagar impuesto. Y el impuesto que tenían que pagar, lo que cobraban, era una tasa fija para todos los habitantes judíos, exceptuando a los niños y a los ancianos. Ellos estaban exentos de este pago, pero por cada habitante lo que se tenía que pagar de tributo al César o de impuesto era un denario. Este denario pues es importante porque un denario era lo que se le pagaba por un día de trabajo a un jornalero. De modo que imagínate si el jornalero estaba casado, que era lo común, y tenía ya algún hijo mayor de edad. Bueno, pues quizás el hijo mayor de edad trabajaba, quizás no, pero bastaba con que estuviera casado para que tuviera que pagar 2 denarios. Y 2 denarios son 2 días completos de sueldo. Y la gente que ganaba un denario, con ese denario vivía, si no es que sobrevivía, no era como para que ahorraran y todo eso. De modo que tener que pagar un denario para mucha gente era muy oneroso. Y no solamente era uno, eran 2 si estaban casados, ¿ves? Pero no solamente era la cuestión económica, el problema es que tener que pagar el impuesto al opresor era una manera implícita de reconocer que ellos mandaban. Y eso le disgustaba profundamente al pueblo de Dios, porque ellos detestaban a los romanos por ser opresores, por estar ahí de invasores. Por supuesto que los detestaban. Y se veían forzados a pagar estos impuestos. No lo hacían con gusto, no lo hacían de corazón, lo hacían porque no les quedaba más remedio.
no les quedaba más remedio, pero implícitamente era la forma de reconocer, sí estamos de acuerdo con que ustedes estén aquí, aunque no estuvieran en el fondo de acuerdo, y lo hacían, te digo, porque no tenían otra opción, ¿verdad? No lo hacían con ninguna convicción, sino que lo hacían porque no tenían más remedio y para no meterse en mayores problemas, así que ellos detestaban tener que pagar estos impuestos. Y la pregunta que le plantean a Jesús es una pregunta totalmente capciosa y malintencionada, porque ellos buscan que Jesús responda para un lado o responda para el otro, y con eso responda lo que responda Jesús, ellos piensan, lo van a meter en un problema muy fuerte, porque lo van a obligar a discriminar a un grupo contra el otro. Y precisamente ellos, que le habían dicho antes, un momento antes, tú que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, aquí lo estaban obligando precisamente a fijarse en la categoría de unos y la categoría de otros, la categoría de los opresores y la categoría de los oprimidos. Y con esta pregunta ellos querían forzar a que Jesús tomara partido por uno, o por los oprimidos o por los opresores. Y si Jesús al responder tomaba partido por los oprimidos o por los opresores, entonces precisamente se contradecía lo que ellos habían dicho de Jesús. Sabemos que no te fijas tú en la categoría de nadie. ¿Ves? Era lo que ellos querían hacer, desacreditar a Jesús por un lado, querían desacreditarlo aquí, haciéndole pensar a la gente que realmente Jesús se contradecía, y que si no se contradecía entonces no era sincero, y si no era sincero no podía enseñar con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Ves? Por eso esas primeras palabras que le dicen a Jesús, que parecía que le estaban endulzando el oído, que lo estaban reconociendo como un gran maestro, tenían esa intención precisamente de poner todo para poder lanzar su bomba y así poner a Jesús en aprietos. Una frase totalmente hipócrita. Y es que aquí el problema es que, fíjate, si Jesús le decía a estos discípulos de los fariseos y estos herodianos, sí, tienen que pagar el tributo al César, entonces los judíos se hubieran sentido ofendidos. Ellos pensarían que Jesús estaba tomando partido por los romanos, y eso los hubiera ellos ofendido mucho, porque entonces ellos hubieran dicho, oye, estás reconociendo entonces que los opresores tienen razón al oprimirnos. ¿Ves? Y con eso se hubieran molestado y ya no le hubieran hecho caso más, se hubieran desbandado, no lo hubieran seguido más. Por otro lado, si Jesús decía, no le deben pagar el tributo al César, entonces con eso lo podían meter en un fuerte problema, porque lo podían acusar con el Imperio Romano de sedición, de decirle a la gente que no pague impuestos. Y de hecho cuando lleven a Jesús ante Pilatos, parte de las acusaciones falsas que van a hacer va a ser precisamente decir que Jesús decía que no se pagaran los impuestos. Creo que con esta explicación te queda claro en qué consistía la trampa y cómo querían que Jesús tomara partido por uno o por el otro y por qué. Entonces les dice Jesús, muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario, dice el Evangelio. El denario era la unidad monetaria fundamental del sistema monetario de los romanos. En el anverso de la moneda venía representada, originalmente cuando se comenzaron a acuñar los denarios siglos atrás de esto que estamos leyendo, originalmente aparecía el rostro de una de las divinidades de los romanos. Ya en estos tiempos más bien lo que aparecía en el anverso de la moneda era el rostro del emperador en turno. Y por el otro lado, en el reverso de la moneda, aparecía la imagen de Castor y Pollux, aquellos gemelos que en realidad Castor y Pollux eran sus nombres griegos, pero que en latín se les conocía como Gemini, como los mellizos. Ellos salían montando la cuadriga de la victoria que jalaba el carro del dios Júpiter o del dios Marte, que era el dios de la guerra. Entonces esa era la moneda que le muestran a Jesús. Y lo interesante es que fíjate cómo en el anverso de la moneda pues aparece la imagen del dios Júpiter o del dios Marte. En el anverso de la moneda aparece la imagen del César, pero para los romanos el César era considerado una divinidad. Para los romanos, tanto Roma entera era considerada una diosa, la dea Roma, como el emperador era considerado también un dios, el deo César. Y así es que le presentan esta moneda a Jesús, y la respuesta de Jesús es algo que ellos nunca esperaron que les fuera a decir, porque Jesús les pregunta, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y Jesús les dijo, den al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. Así, sin pensarlo más, simplemente se los contestó así de casual. Pues, den a César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios. Y de hecho, el verbo en el original del Evangelio según San Mateo en griego no dice den. El verbo que emplea Mateo es apodidomi, y eso significa devolver. Entonces realmente lo que Jesús les dijo fue: devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y este verbo apodidomi en griego, que significa devolver, era el verbo que se empleaba para saldar una deuda. Es decir, pagar una deuda se decía devolver, porque a fin de cuentas es eso, ¿no? Cuando tú le debes a alguien y le pagas, pues lo que estás haciendo es devolverle lo que es suyo. Entonces este es el verbo que utiliza Jesús y es lo que les dice: pues devuélvanle a César lo que es de César, es decir, páguenle la deuda al César y denle a Dios lo que es de Dios. Y de esta manera Jesús da una respuesta realmente haciendo honor a lo que le habían dicho primero estos herodianos y estos discípulos de los fariseos. Deja ver que Jesús en efecto no se fija en la categoría de nadie, y también que enseña con fidelidad el camino de Dios. Pero también esta es una enseñanza muy importante porque le deja ver a todos ellos que tienen que cumplir con sus obligaciones civiles y también tienen que cumplir con sus obligaciones divinas, con sus obligaciones religiosas. Y tal fue la respuesta que estos que venían a tenderle una trampa a Jesús, te digo, aquí es donde termina el texto en la misa, pero la pericopa completa termina con ese otro versículo que dice: al oír esto, quedaron maravillados y dejándole, se fueron. Entonces, estos herodianos y estos discípulos de los fariseos, cuando oyeron la respuesta de Jesús, dijeron: vaya, realmente este hombre es tan sabio como dicen. Este sí que sabe, que nos ha dado una lección que nosotros nunca hubiéramos pensado. Nosotros queríamos que él tomara partido por uno o por el otro, y lejos de tomar partido por nadie, realmente pues está diciéndonos una respuesta certera, y nos está diciendo que tenemos una obligación civil y que tenemos también, bueno, pues una obligación con Dios, y que tenemos que cumplir con las dos, y que una no contradice a la otra y que no están en oposición, y por eso es por lo que se admiran. Y total, que ellos iban a tenderle la trampa y salieron admirados por la respuesta que les dijo. A diferencia de los fariseos y los sacerdotes del templo, que antes ellos se habían ido molestos a fraguar un plan para deshacerse de él, estos más bien se van de ahí maravillados, encantados por lo que Jesús les enseñó. Esta es pues la perícopa que leemos en la Santa Misa en este 29º domingo del tiempo ordinario. ¿Cuál es la reflexión que nosotros podemos sacar para nuestra vida? Pues simplemente esa. La enseñanza de Jesús es clara y concreta y contundente: devuélvanle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, tenemos una obligación fiscal, tenemos una obligación con la sociedad, tenemos una obligación con el gobierno, y nuestra obligación con Dios no nos exime de cumplir con nuestra obligación civil. Esa es la enseñanza. Hay veces que hay personas que quieren interpretar esto de una manera equivocada, considerando como que en el ámbito de Dios hay que dar a Dios lo que es de Dios, y en el ámbito civil hay que dar al César lo que es del César. Es decir, ante Dios tenemos que comportarnos como fieles hijos suyos, pero ante el mundo podemos tomarnos las licencias que queramos, porque a fin de cuentas al César hay que darle lo que es del César. Y no es así. Realmente no se trata de vivir con dos caras, porque entonces quien caería en la hipocresía seríamos precisamente nosotros, viviendo ante Dios con una cara y viviendo ante la sociedad con otra. Tenemos una obligación, tenemos un compromiso, y en materia fiscal tenemos una obligación, aunque a veces no nos guste, tenemos una obligación de pagar nuestros impuestos. Es la realidad, porque de eso depende pues el bienestar de la sociedad, ¿verdad? Ya si alguien dice: es que los políticos, es que los corruptos, es que esto y aquello, eso es un tema que no corresponde a este programa, pero la enseñanza de Jesús es clara y contundente: tienes una obligación con el César y tienes una obligación con Dios. No son opuestas y no son contradictorias, y las dos son obligaciones. Hay otro pasaje del Evangelio en el que Jesús mismo paga impuestos. Él mismo paga impuestos, manda a Pedro a que pesque un pez, y en el pez, dentro del pez está el denario, y con eso paga el impuesto y se quita el problema. Que por cierto, fíjate, a colación, que es el Domund, yo te decía al principio, el Domingo Mundial de las Misiones, vienen los misioneros, cuentan sus testimonios, y claro, lo hacen también pues para pedir nuestras oraciones, pero también para pedir nuestro apoyo económico.
Y si no va un misionero, pues pasarán una segunda colecta en tu parroquia precisamente para apoyar a las misiones de la iglesia, para ayudar a sostenerlas. De manera que, haciendo caso a esta enseñanza de Jesús, hay que darle al César lo que es del César, y así como tenemos que pagar nuestro tributo, tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que ser buenos ciudadanos, pues también tenemos que ser buenos cristianos, tenemos que dar a Dios lo que es de Dios, y de la misma manera tenemos que apoyar a esa actividad misionera, como no solamente con nuestras oraciones, sino también contribuyendo para poder sostener estas obras misioneras de la iglesia por todo el mundo. Recuerda, el 29º domingo del tiempo ordinario es también el Domund, el Domingo Mundial de las Misiones. Pues bien, ahora sí, después de todo esto, te invito como siempre a que tengamos un momento de recogimiento con el Señor, a que ahora nosotros, después de haberlo escuchado, nos dirijamos a Él. Y para ello te pido, como siempre, que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Entre todo, Jesús, antes que la apariencia, tú, Señor. Antes que la mentira, tu verdad, Señor. Antes que la oscuridad, tu luz, Señor. Antes que otros dioses, Dios, Señor. Antes que otras voces, tu Espíritu, Señor. Entre todo, tú, Jesús. Antes que el poder, servir, Señor. Antes que ser servido, amar, Señor. Antes que la grandeza, la sencillez, Señor. Entre todo, tú, Jesús. Pero que no me olvide de hablar de ti, de dar testimonio de ti, de defenderte frente a otros césares, de amarte antes que otros amores, de ofrecerte lo que soy y lo que tengo. Entre todo, tú, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un verdadero placer pasar este rato contigo, aprendiendo acerca del Evangelio, comprendiendo más la palabra de Dios y reflexionando sobre las enseñanzas que Jesús quiere comunicarnos en este domingo. Recuerda que tenemos una cita todos los días por radio en tu programa Semillas para la Vida. Lo puedes escuchar en tu estación de radio católica favorita, o lo puedes escuchar a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Y tenemos una cita aquí el próximo domingo para seguir aprendiendo de la palabra de Dios en tu programa Pasión por el Evangelio. Si te gustaría que tuviéramos una sesión como esta, profundizando sobre la palabra de Dios al estilo de Pasión por el Evangelio, visita nuestro sitio también semillasparalavida.org, y a través de ahí ponte en contacto conmigo. Te deseo que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti, y que tú mismo seas para los que te rodean una bendición de Dios en sus vidas. Apasionate por nuestra fe. Si estás viendo Pasión por el Evangelio es porque te interesa estudiar a fondo la Sagrada Escritura. Es la razón por la que te invito a que descargues el video de mi conferencia Métodos de Interpretación Bíblica en la Iglesia Católica. En esta conferencia damos un recorrido por diferentes métodos de exégesis bíblica empleados en la Iglesia Católica, tales como el método histórico crítico, la influencia de los textos, la lectura canónica, el análisis semiótico, el análisis narrativo, el análisis psicológico, el análisis retórico y otros más. Esta conferencia resulta imprescindible para seminaristas, sacerdotes, lectores de la Santa Misa, coordinadores de círculos bíblicos, catequistas y todo católico interesado en el estudio de la Sagrada Escritura. Descarga el video en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.